El 23 de abril es el Día de Aragón, el Día de San Jorge, porque es el patrón de la comunidad y también es el Día del libro y en los próximos minutos vamos a hablar de todo ello unido, la leyenda hecha libro, gracias al escritor Daniel Neskens y el ilustrador David Guirao, que nos acompaña aquí en plató. Buenos días, feliz Día de Aragón, feliz Día de San Jorge y del libro. Buenos días y feliz día. Vuelve a las librerías San Jorge y el Dragón, el álbum ilustrado que editasteis hace unos años. Es bonito que un libro vuelva a coger vuelo, ¿no, David? Es estupendo porque además este libro estuvo como un tiempo que pegó una subida muy grande y luego se quedó un poco en el desierto y la editorial Pregunta lo ha querido recuperar con el formato muy adecuado y la verdad es que estamos contentos de eso, lo que tú dices, que es bonito, recuperar libros que funcionaron bien en su tiempo. Tienes un largo recorrido en la ilustración de libros, pero que tiene que tener un buen cuento y que tiene en concreto San Jorge y el Dragón que lo hace atractivo. Yo creo que lo que tiene que tener es sobre todo que sea emocionante, que el lector, la lectora pueda disfrutar, que se olvide de otras cosas y que pueda pasarlo bien leyendo y disfrutando. San Jorge y el Dragón lo que tiene es aventura, es tensión, es emoción, tiene personajes que yo creo que están muy bien construidos y la verdad es que nosotros lo primero que hacemos es divertirnos creando el libro. Como decíamos, lo has realizado junto a Daniel Neskens. ¿Cómo concebisteis esta historia? ¿Cómo os acercasteis a la leyenda? ¿Cuál es el universo que queríais crear? Aquí vemos otra imagen, la garra del dragón, esos personajes defendiéndose. ¿Qué universo queríais crear? Queríamos separarnos un poco de lo que eran las típicas historias de princesas y dragones y de héroes que van a buscar aventuras y tal. Y lo sacamos de contexto, lo situamos a los personajes en el desierto, en la zona del Sáhara y tal. O sea, ese aspecto, crear un ambiente un poco más arabesco, y sobre todo por huir, por dar una propuesta diferente, ¿no? Eso para nosotros fue importante. Sí que queríamos dar esa sensación de fiereza y de peligro con respecto al dragón y el gesto valiente del protagonista, de nuestro Jorge, pero la verdad es que en el fondo lo que buscábamos era contar la misma historia, pero desde un punto de vista pues algo diferente, algo original. Vamos a ver ahora a continuación otra imagen de otro personaje y querría pasar a la siguiente. Creo que ya podríamos ver algo del dragón. Hay dos claros protagonistas en esta historia, está el dragón, está San Jorge. En este caso, ¿cómo habéis querido jugar con la figura del dragón que representa, por así decirlo, el mal? Sí, es evidente que el dragón aquí es un personaje que es un monstruo, aterra a toda la población y queríamos jugar un poco con la imaginación del lector, que se pudiera imaginar cómo era la inmensidad de esta bestia tan peligrosa, y lo que hacíamos era mostrar pequeños detalles del protagonista. Pasando las páginas, solo se ven los ojos, solo se ven los dientes, solo se ven las crestas, solo se ven las garras. Nunca mostramos al dragón completo. El lector nunca termina de ver al lector, tiene que jugar a esa imaginación. Eso es muy importante, que jugar con ese punto en el que tú das pinceladas visuales y el lector acaba de completarlo en su cerebro. Por último, vamos a ver el otro personaje, el que representa el bien. Ahí tenemos a San Jorge. ¿Cómo concebiste a este personaje? ¿Qué tenía que tener San Jorge? Bueno, yo lo imaginaba en su momento pues un personaje sí, pues típico, muy apolíneo, muy guapete, con un cuello muy grande. Me da la sensación de que un personaje con un cuello muy grande da como sensación de fortaleza. Hay un poco de Superman, hay un poco del David de Miguel Ángel, un poco eso, ¿no? Y luego también darle un punto de vista pues absolutamente personal. Sí que tiene algún toque medieval, pero tiene cosas de diferentes cosas, lo que se me ocurrían.